Tal como le habíamos dicho, tenemos aquí a un experto, psicólogo experto en autismo y una persona que ya pertenece a este programa, ya es parte del staff, porque Claro que sí, lo tuvimos aquí hace como 3 meses y ahora sí, lo tenemos claro. aquí precisamente porque este es el mes del autismo y también por situaciones que tenemos con ese sector. ¿Cómo se siente, Heisenberg Rullal? Todo bien, todo bien. Buenos días y siempre, David, gracias por la invitación. Tú sabes que sí, somos familia por diferentes rubros, somos familia. Estamos Bienvenido, Heisenberg. Ese nombre, Heisenberg, dime, ¿tu Eh, papá o tu mamá te lo puso? Mi padre era ingeniero químico y nos quiso hacer un bullying existencial a todito, porque entonces eso se prestó para lo que tú decías, para un bullying eterno. Eso era Henneken, Hamburger, Iceberg, Ay, todo lo que terminaba en Berg, ay, ya tú sabes Dios que se me mío. pegaba. Entonces después de viejo, viene y sale una serie Breaking Bad, donde el alias del vendedor de droga, de metanfetamina, era Heisenberg también. Ay, Entonces, Dios mío. se revivió como ese asunto. Pero todos son así. Mi hermano es Reidenberg, el otro primo mío es Engenberg, todos son Berg. Él vino con todos esos nombres de allá, él estudió en Rusia. Vino con todos esos nombres de allá, de para allá. Como psicólogo, Heisenberg, eh, ¿cómo tú crees que trabaja en la mente del que recibe el bullying? ¿Cómo trabaja eso en la mente? Mira qué es lo que pasa con el bullying. El bullying siempre viene desde un perfil que tiene más problemas que está recibiendo el bullying. El bullying se crea por dos factores. Uno, por un entorno que validó y registró la violencia como un tema de comunicación, Ujú. o un hogar, que es lo que se está viendo mucho ahora mismo también, un hogar muy permisivo. ¿Ok? Un hogar que el niño se le validan todas las acciones, no necesariamente, ojo, porque hay un tema que también se ha querido decir, como que todos los niños que hacen bullying los abusan en la casa y no es la realidad. ¿Ok? No vamos a estigmatizar a esos padres, pero sí. Temas de permisividad. Exacto, son temas de permisividad. El niño inclusive hasta el mismo papá a veces le da. Yo he visto niños que agreden inclusive a los mismos padres y el padre se lo valida, se lo apoya, inclusive se lo aplauden. El tema también de la crianza ahora con las abuelas, no, nada, yo siempre le he dicho, no tengo nada en contra de las abuelas, ¿verdad? Cuidado, No tengo cuidado. nada, pero como se lo explico a los padres, las abuelas no están para criar muchachos y me disculpan la expresión, los que cogieron gusto fueron ustedes, no fue esa señora. Esa señora le agradecemos ¿me Acompañamiento. entiende? Que usted se haya dedicado a ayudar a su hija a criar a ese muchacho, pero esa responsabilidad es del padre y las abuelas están ahí para ñoñar a su muchacho. Eso está bien, pero en entornos donde hay disrupción, que haya ya una condición específica de autismo o de otra situación, o haya un niño ya con problemas conductuales, el perfil de la abuela tiene que rezagarse un poquito y tiene que venir la estructura familiar. Entonces, cuando tú tienes ese tema, lo que nosotros estamos exigiendo a los colegios, porque miren, esto es un tema que es complicado y en autismo el bullying es 4 veces más, porque tú vas a una persona que es atípica, que no entiende leyes sociales. Entonces se va y, por ejemplo, es un niño que es sensorial a nivel auditivo, le molesta el sonido, él va donde la maestra a chivatear. Hay códigos ahí que dicen ya que esa persona no grata en ese curso porque él fue que no chivateó. Entonces ya hay dos o tres que cogen la demanda y le caen arriba al muchacho. Y hay situaciones que el niño no sabe traducir por el tema de autismo. Y ahí es también mi observación con relación a las escuelas. Cuando tú dices que tú eres inclusivo, tú tienes que entender cómo el autismo funciona. Tú tienes que tener un mecanismo donde tú puedas estructurar sistemas que permitan que ese niño esté ahí. No solamente académico. Claro. Mira, ¿qué pasa, hablando en esa misma tesitura, con los timbres en los centros educativos? Porque he escuchado muchas veces que los niños con autismo Se tapan, sí. son un poco sensibles al ruido y muchas veces los compañeros le tocan los timbres a De propósito, mala. pero además los centros Mal. educativos tocan su timbre como es normal, pero a estos niños le son muy sensibles al ruido. Y también la pregunta va también en torno a la inclusión, a ese tipo de centros que se llaman inclusivos, pero ¿qué tan favorable o desfavorable puede ser para un niño con TEA eh, estar ahí con los demás niños? ¿Cómo puede ser positivo por la misma Claro. inclusión, pero cuál es el impacto negativo también que tiene eso? Porque también los demás niños
abusan o Eso es un en tema, su... ese tema tiene que ver mucho con la edad y te lo explico. Lo primero que me dijiste del timbre. Mira, el timbre sí es un factor agregado al tema del autismo disruptivo, pero normalmente cuando tú tienes un perfil inclusivo, lo que se hace es que se trabaja una terapia o se trabaja una inducción de regulación sensorial. O sea, se enseña al niño a que resista al estímulo y que tenga una respuesta adecuada. Ok. Si el colegio no tiene herramientas para eso, claro que sí, que tiene que buscar la forma de cómo bajar ese timbre, de cómo buscar un formato diferente para llamarse inclusivo. Pero lo correcto, que siempre los he explicado, que ese es el tema mío con la Barbie autista que pues sacaron, Sí. ¿verdad? Que le metieron 2 audífonos. Eso, cuando tú aíslas al niño de los perfiles que son disruptivos para él, tú lo estás volviendo un ser asocial. Porque entonces, si ese muchacho tiene que andar con un audífono el día entero, no va a saber de las conversaciones, no va a saber lo que está pasando No, en y su va a estar entorno, expuesto al peligro, porque si va a cruzar una calle y no escucha la bocina de un vehículo o no escucha cualquier le vas a alerta de quitar. peligro, pues va a estar en riesgo. No, le vas a quitar competencia, eso se llama competencia adaptativa, eso es una terapia ocupacional adaptativa. Y esos procesos sensoriales se tienen que abordar, pero la escuela tiene que tener más o menos nociones de cómo regular estas cosas o un acompañamiento terapéutico muy específico, terapéutico y médico, ¿me entiendes? Cuando haya la necesidad. Bien específico para regularle, porque el tema con el autismo es que nos enfocamos nada más en que hable y aprenda, y el autismo es un espectro más grande que afecta muchísimas más áreas. Entonces, cuando tú tienes ese tema de que yo no puedo interactuar, de que yo no sé reglas sociales, y ahí voy a responder la otra pregunta que me hiciste, el tema de la inclusión escolar de niños regulares en aulas neurotípicas o seculares, ¿verdad? El problema con eso está por la edad, porque el niño va a adaptarse según su nivel de comunicación. Un niño entre 3 años de edad y 7 años de edad puede funcionar excelentemente si se puede comunicar de forma verbal en cualquier aula, a menos que no tenga conductas marcadas, que tenga situaciones conductuales muy marcadas. ¿Por qué? Porque el requerimiento de esa aula para que él se comunique con el amiguito es simplemente que el lenguaje es muy llano en esas edades. Yo le digo, vamos a jugar, y él, vamos a jugar. Yo le digo, no me haga esto, él no me haga esto, ¿verdad? Y yo hago cualquier cosa y el lenguaje es muy llano. Ahora, ya el niño entre 7, 8, 9, 10 tiene que aprender el lenguaje coloquial y el lenguaje urbano. O sea, si él está en un colegio de guagua y él no sabe guagua la guagua, a él se lo van a comer vivo en ese ambiente. Si él está en un ambiente de popi y no sabe hablar popi o no sabe comportarse con las rutinas sociales de ese entorno, ese niño no encaja. Y ahí es que viene el bullying. Porque viene lo diferente, viene lo atípico y las personas con autismo a veces no controlan su reacción. Y el bullying se alimenta de la reacción del niño. O sea, el bullying se alimenta cuando el niño reacciona. El que no le hace caso al bullying y se defiende o le pone un stop, normalmente el bullying no tiene tanto efecto. El bullying le gusta ver a la persona vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo a las escuelas? Yo no te estoy diciendo que suspendan al niño que hace bullying. Yo no estoy diciendo que me laceren al niño que hace bullying, porque ese niño, como te explico, es víctima o tiene más situaciones que el mismo que él está agrediendo a veces. Entonces lo que queremos es que haya un abordaje que sí se le exija a esa familia, que como familia usted busque la ayuda necesaria para que ese niño pueda ser un ente productivo para ese colegio y para la sociedad. Porque esas son personas que eventualmente cuando se acostumbran a pisotear y abusar a la persona, tienden a crear un perfil de vida en base a eso. ¿Entiendes? Lo van evolucionando. Entonces, lo que estamos pidiendo no es que saquen al niño, ni que se tome reprimenda seria, sino asistencia. Vamos a asistir lo que ese niño está sufriendo igual o más que el muchacho que le está haciendo bullying. Heisebert, hablamos mucho siempre de los niños, Ujú. pero sucede que estos niños pronto se convertirán en adolescentes y en esa etapa, algunos que son funcionales logran acceder a Claro. algún tipo de trabajo, algún tipo de actividad productiva. Y allí también se presenta el bullying, o ya en este caso acoso laboral. Así mismo. Eh, ¿Cómo educar a una población que muchas veces no sabe identificar esa lentitud, ese ademán un poco difícil o esa rectitud al momento de hacer cada cosa a su hora, a tiempo? Yo tengo, por ejemplo, un compañero de trabajo que se queda mirando el reloj hasta que dan el punto, el reloj se pone en el mismo punto Ahí donde él empieza. tiene que pararse para irse. Y a veces eso llama la atención.
y mucha gente Sí. no entiende eso. Lo que pasa es que por naturaleza el ser humano teme a lo que no entiende. Eso sí es una naturaleza humana, es un sistema, es un mecanismo de defensa. Ujú. Si yo no entiendo algo, no lo conozco, no sé lo que es, no sé cómo funciona, cuando viene ese comportamiento que, como tú explicaste y dijiste, es un comportamiento que está fuera de la norma, Sí. no es lo común, es atípico. Eso tiende a llamar la atención y tiende a crear rechazo por el mismo tema del lenguaje social. Las terapias en adultos para autismo es una de las, o las adecuaciones laborales para autismo en el país, creo la deficiencia más grande que existe en los sistemas de intervención acá. Y después que la persona con autismo es adulta, prácticamente tiene cero asistencia en torno a especialización de temas de autismo. Sí tiene asistencia como por ejemplo un psicólogo que lo ve, tal vez un psiquiatra si necesita medicamentos, pero el tema del autismo es que la terapia de adultos es inclusive más complicada, más agresiva y más invasiva que la de los mismos muchachitos, porque tú tienes una persona con 25 años de condicionamiento. O sea, ese niño fue un niño que vino adquiriendo un sinnúmero de conductas autísticas que ya él la mecanizó y son parte de su vida. Y cuando tú estructuras algo para ese adulto, tú no puedes estructurarlo para sacarlo de ese esquema. Es que vamos a ver cómo hacemos ese esquema funcional. Entonces, en los trabajos hay que llevar mucha conciencia, hay que crear mecanismos y estrategias para trabajar, por ejemplo, crisis, sensibilización, el tema de las estructuraciones de la rutina, todo eso se trabaja. Todo eso se va a nivel laboral y se crea un ambiente inclusivo para esa persona. ¿Y qué pasa cuando tú identificas a un autista que él ni su familia se reconocen autistas? No, porque eso llega muchísimo. Lo que pasa es que aquí hay un sobrediagnóstico, aquí a veces lo diagnostican con esquizofrenia porque hay un perfil, hay un eje de autismo que son las conductas que son como fijas. Ujú. Cuando yo me obsesiono con las cosas, yo me obsesiono con las cosas a un nivel que se parece o se correlaciona con un perfil esquizoide. Entonces muchas veces lo medican y lo identifican como eso. Y cuando tú ves un adulto que por fin entiende su condición, a veces es un respiro para ellos porque ellos dicen, wow, mira, yo me pasé la vida entera todo el mundo arriba de mí y yo entendiendo que había algo diferente, pero ¿qué pasa? El autismo que habla, que aprende y que no tiene situaciones conductuales no va a consulta y esa es la gran mayoría. O sea, a veces creemos que el autismo grande es ese autismo moderado, severo, que es muy fuerte. No, el autismo que no pasa por caja, que no pasa por consulta, No pasa por go. ese es el autismo que está regado allá afuera. Ese es el autismo que tiene El que no situaciones está marcadas, diagnosticado. el que no está diagnosticado, y esos están en la calle, que hay muchísimos de ellos. Pueden ser agresivos. Es que depende el tema de la agresión. El tema de la agresión, acuérdate que el tema de la agresión no viene asociado al autismo, viene asociado a la estructura que tú creaste para que eso se detone. ¿Entiendes? Eso no va a salir. La persona con autismo per se no quiere ser agresiva. Cuando un niño con autismo es agresivo es porque una, se está comunicando de esa forma. Dos, tiene, como te explicaba, hay un ambiente que lo enseñó a reaccionar de forma agresiva. Tres, hay una situación médica agregada que sí puede causar agresión, pero en sí mismo, netamente, el autismo no causa agresión. ¿Entiendes? Eso es una estructura que se crea. Se dan las bases para que la agresión se dé. Y tú tienes que, para extinguir la agresión, tienes que irte a las bases, no enfocarte en la agresión en sí mismo. Es que, ¿qué es lo que me está causando eso? Vamos a corregir esa parte que me lo causa, entonces después vamos a conductualmente a regular ese tema de la agresión, porque eso se puede. ¿En qué momento pueden unos padres y madres comunicarle a su hijo, a su hija, que es TEA o que es autista? Porque, te lo pregunto porque tengo un caso en el que el niño ya es adolescente, entonces él ya está haciendo muchas preguntas de que por qué fue al CAID, por ejemplo, de que por qué esto, por qué aquello. Es un niño que hace todo normal, completamente, en su colegio, sus amigos, todo, pero sí tiene la condición. Y entonces la madre como que no encontraba la forma De de decírselo. cómo comunicárselo o decírselo al niño, porque ya hace preguntas. Mira qué es lo que pasa con decirle. O sea, yo tengo un caso muy similar a ese, que ese sí sabe y él dice que ya no le puedes decir que él tiene autismo. Dice él, mira, ya yo no hago esto, Ay, ya, Dios. ya yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no ¿Y hago por qué? esto, ¿Por a mí qué? no me estén Entonces, diciendo que yo tengo autismo. Mira, el tema con decirle al niño es la forma en que tú se lo dices, porque hay veces que
el autismo, y eso te lo digo por diagnóstico de adultos, en parejas y en todo eso, a veces se vuelve una ficha para salir libre de la cárcel. Tú tienes que tener mucho cuidado cómo tú lo expresas y según el nivel de autismo, dejarle claro al niño que no es una discapacidad, porque eso es un tema con el diagnóstico que hay que cambiar, porque existen diferentes tipos de autismo, salvo los diagnósticos que dicen leve, moderado, severo, o por ejemplo como el código, la codificación europea o mundial, que te tiene 7 tipos de autismos diferentes, ¿verdad? Esa me gusta más, esa, porque te deja el espacio a decir que mira, eso es un autismo que ni tiene problema para aprender, ni tiene problema para adaptarse, ni tiene problema para comunicarse, pero sí tiene rasgos autísticos. Ese diagnóstico internacional te permite hacer eso, pero en el diagnóstico de Estados Unidos, o es leve, o es moderado, o es severo. Y hay niños que no caen ni siquiera ya en un esquema porque van rebasando. Hay que entender que el autismo sí tiene bases biológicas, tiene biomarcadores, que no están todavía muy esclarecidos, pero sí se entiende que hay una situación fisiológica que lo causa. Pero en su defecto hay que entender que en sí mismo lo que se mide del autismo es la conducta. O sea, si yo voy corrigiendo esas conductas, llega un momento donde ese niño está fuera de un esquema conductual y puede hacer su vida prácticamente normal. Entonces, ese niño es como qué tú le comunicas y cómo se lo vas a comunicar. Tú le puedes expresar que tú pasaste por un esquema conductual de autismo, que hay muchas de esas cosas que tú has superado, pero que eso a ti no te define como persona. Ahora sí, lo que quede después que tú le evalúes, tú le dices, mira, pero hay situaciones que te pueden causar problemas. Entonces yo necesito que tú te enfoques en no dejar que esto se manifieste. O sea, es explicarle al niño sin estigmatizarlo, sin discriminarlo, porque entonces ese es el problema, inclusive de muchos profesionales que dan el diagnóstico a los papás y a los muchachos. Le dice, yo he sabido de padres y de gente que le dicen, bueno, mi hermano, su hijo te autismo, usted se jodió. Se lo dicen a sí mismo. O sea, a un padre tú le dices esa vaina que no sabe qué hacer y tú dices, pero ¿y ahora? Porque entonces no hay información, no hay un tema de quién me da el apoyo y como tú explicabas, los sistemas de intervención a nivel de autismo sí han avanzado porque, por ejemplo, SENASA, yo entiendo que ha sido el avance más grande que hemos dado en muchísimos años, pero SENASA está limitado. El autismo no se acaba a los 10 años de edad. Eso hay que entenderlo y explicarlo. A los 10 años de edad. Ahora, ellos dijeron que es una primera etapa, que ellos la segunda etapa es de día 17, pero el autismo tampoco se acaba a los 17 años. ¿Entiendes? Entonces, después yo supongo que van a hacer otra etapa para los adultos, pero mientras tanto hay una población que está quedando fuera, que está siendo excluida de ese proceso, aunque ha sido, y no le quitamos el mérito al avance. Porque, por ejemplo, este muchacho de Senasa, yo trabajé mucho en ese proceso y había un tema con los seguros. Y este muchacho de Senasa, desde que entró, hay que aplaudirle eso. Ese hombre llegó y fue como a las 2 semanas que aprobó ese asunto. Y instituciones como esa que dan esos pasos después del escándalo y todo. Y el tema del CONADIS también, que está muy activo con el tema de cómo maneja las situaciones. Son instituciones que hay que reconocerlo. Ahora, que estamos lejos de la meta, estamos a años luz, señores. Si tú te pones a comparar con otras naciones, tú te pones, pero tú no puedes comparar, por ejemplo, con Estados Unidos, que a Estados Unidos a un muchacho le ponen 5 terapeutas, le dan 5 terapias diferentes, le ponen una escuela donde hay 2 muchachos, 3 o 1, le dan un servicio que se llama Respire, que si tú estás muy estresado, te mandan una gente para que te lo cuide para la casa y te lo dejan para que tú puedas salir y puedas hacer cosas. Entonces, sí, estamos lejísimos de ahí, es verdad, pero de que se están dando pasos. Yo te lo digo porque el autismo, mi hermano, bueno, David lo conoce, mi hermano tiene 45 años ya. Mi hermano no es un muchacho, yo conozco el autismo de atrás. Y si tú te vas a 40 años atrás y haces un viaje al pasado, no, los cambios han sido, ha habido mucho avance. Ahora tenemos que intensificar las cosas y crear esa dinámica en el tema de los empleos, por ejemplo. Los empleos tienen que haber más beneficios para las empresas. Hay beneficios fiscales para la empresa. Hay beneficios, por ejemplo, de sección de impuestos de algunas cosas que tú haces, las transferencias de inmuebles y tú tienes la cuota de discapacidad, te exoneran muchísimas cosas que las empresas no lo saben. Con vehículos también hay exoneraciones para la empresa que cumple su cuota de discapacidad, que eso hay que comunicarlo. Pero yo entiendo que deben haber más excepciones para que la gente diga, bueno, yo como empresa, si yo tengo que hacer esta inversión, esta adecuación y tal vez este empleado en algunas ocasiones, no en todas, no me va a rendir como el otro,
Entonces, ¿qué beneficio yo como empresa tengo? Entonces, creo que hay que a esa ley agregarle una cuanta cositas para que se dinamice el empleo en autismo, porque es una tasa muy complicada de lo grande. ¿Ya tiene reglamento de aplicación la ley? Sí, por ejemplo, en educación es la normativa 005/2024, en el Ministerio de Trabajo tiene acápites también, tiene una normativa, tiene un reglamento ya que se hizo. Ahora, como te explico, ese reglamento todavía yo personalmente entiendo que hay que agregarle cosas, ¿entiendes? Por ejemplo, el tema de garantizar la educación inclusiva, sí, esa normativa hay que revisarla y agregarle lo que se entiende que deben tener algunas instituciones para poder recibir los niños. Eso debe, Que sea inclusiva de verdad. para que sea inclusiva de verdad. Pero es importante siempre que la persona TEA lo sepa, ¿verdad? Que esté consciente de su Sí, condición. claro, es bueno, claro, tú puedes elegir la edad de madurez donde tú se lo vas a decir, dependiendo de las reacciones. Cuando hay una situación conductual, no es lo más viable. O sea, cuando ya el niño tiene situaciones conductuales de desafío, de negativismo, que vienen otras cosas agregadas o un tema de agresión, no es lo más factible decirlo en esos momentos. Es preferible estabilizar la crisis lo más que se pueda y, como te dije, comunicárselo sin que sea un perfil agresivo, sin que sea decirle que tú tienes una condición o que tú tienes problemas, porque hay mucha estigmatización con el autismo. El autismo se traduce en que el muchacho está loco o que la persona está loca. Y eso hay que educar mucho a las personas, porque si tú me dices a mí que Elon Musk está loco, que el mismo Bill Gates que se presume que tiene autismo está loco, o que muchísima gente que yo tengo aquí, Hay un común denominador que es la inteligencia, ¿me son entiendes? sumamente Entonces tú inteligentes. no puedes categorizar, ni puedes, inclusive hay gente que lo usa como insulto. Tú eres autista, te dice. Sí, sí. Lo usan De hecho, hay en una de esas tiraderas, Residente habló, inclusive mencionó el autismo de manera no despectiva. despectiva. Entonces, ese perfil, sí, si bien hay un autismo, como te dije, que tiene que diferenciarse, porque ese autismo, en la mayoría de los casos, no solamente es autismo, tiene otras condiciones agregadas. Entonces, ese autismo que es diferente, tú tienes que diferenciarlo. Pero en los últimos años eh, y meses, hay una parte de parándula en la discusión. Ujú. Ha llegado los escándalos primero con Elizabeth Silverio, una mujer que acaba de ser condenada a 5 años de prisión porque se hacía pasar por neurocientífica y algunos padres dicen que hizo daño a sus hijos, pero también está lo del doctor Fadul. Sin embargo, León Diosoria, un comediante Mm. que también está ligado al tema del autismo porque su hijo es autista y participa de un programa, dice que si él hubiese ganado el soberano, se lo dedicaba a estos dos personajes. O sea, Bueno, hay como una división entre no en los la que población. entienden que no Y debe haber intrusismo y los que entienden que alguien debe hacer algo. él tiene un niño autista. Sí, Sí, claro. él tiene un niño con autismo. Él tiene un niño con autismo. El, ¿Sabe lo que el, habla? el tema, mira, con Elizabeth yo realmente no puedo hacer un juicio de valor porque no tengo o sea, tengo poblaciones, pero el daño en sí no lo vi. Ahora, los esquemas por lo que ella se le acusa en torno a las leyes, pues las leyes son las leyes. Yo creo que el sentir más fuerte con la población en torno a cómo se le aplicó la ley a ella es que no vamos a entrar en eso, pero en otros casos no se aplicó la ley como se debe. Entonces el pueblo tiende a verlo como una situación de clase, o sea, a ti sí, a ti no. Y eso es algo que Así, ya, como dicen en mi exacto, campo. ya eso es algo muy cosa, aunque hubo una violación de la ley, yo no soy jurista, no sé, no se puede hacer un juicio de valor en torno a eso, decirte, mira, no debieron aplicarse tan fuerte, pero en torno a lo que es el caso en sí mismo, yo no lo conozco. Ahora, con el tema de Fadul, mira qué es lo que pasa con el tema de Fadul, que se ha hecho mucha correlación con relación a lo que es el uso de la leucocorina. La leucocorina, la gente lo confunde con ácido fólico. La gente cree que es ácido fólico. La leucocorina no es ácido fólico, la leucocorina es un medicamento especializado. Entonces, en Estados Unidos se han hecho varios estudios donde sí hay personas que tienen una deficiencia en la metabolización del folato, que lo tienen por situaciones de una enzima o un perfil en donde tú tienes la barrera del cerebro, se llama hematoencefálica, que eso detiene el folato, lo percibe como una bacteria, como un virus, como algo nocivo. No lo deja pasar para el cerebro y existe una deficiencia en la maduración sistemática de ciertas áreas cerebrales. Ahora, ¿qué pasa? Mira qué es lo que pasa y por qué. Entonces, el tema con que yo tengo es que con Fadul, yo no sé qué es lo que le da.
Él dice de boca, pero normalmente Dice que yo no, vitamina, es que yo no sé. Es que yo no puedo decirte si eso funciona o no funciona, porque uno a ciencia cierta no sabe lo que le están dando al niño. Entonces yo siempre he dicho que no hay problema con que él haga ejercicio, porque hay que entender que Fadul es un médico y hay que respetarlo, ¿verdad? Ahora, con lo que es la comercialización del medicamento, ponle tu etiqueta que diga lo que tiene para yo, cuando vaya a mandar a un muchacho para allá a recibir tu tratamiento, sepa decirle, no, mira, yo le hice un examen de esto y le dije al médico mío aquí de planta, le dije, mira, hay que hacer un examen, él tiene una reacción alérgica a este componente y eso lo tiene ese medicamento, no se lo dé. Pero entonces mando al otro. Entonces, ¿qué pasa? Esa metabolización, como volvemos a la leucocorina anteriormente, ese proceso, hay niños que sí le funciona. Hay que entender esa parte. Los niños que se le hace un estudio específico en Estados Unidos que se llama FRAT, el que tiene deficiencia de metabolización de folato, la leucocorina, que es ácido folínico, le funciona de maravilla, con avances muy sistemáticos, que eso fue lo que dijo, pero ese medicamento, tenemos que diferenciar eso en términos de Estados Unidos. La FDA no lo ha aprobado para autismo, lo aprobó para que se investigue en autismo. Está aprobado para las personas que tienen deficiencia de folato en base a un estudio muy específico. Entonces, como siempre explicamos, no es atacar o no. A mí, Fadul, haga o no haga, a mí lo que me interesa es la población de mis niños, que reciban el tratamiento adecuado. Y si eso es una solución y se puede hacer de la forma más viable posible, pues yo no le veo ningún problema. Como siempre lo he dicho, yo no le veo problema a eso. Yo no le veo problema a eso. Ahora, es como te dije, que se haga bajo el marco donde uno sepa, porque entonces si no caemos en el tema, como dice David, de la brujería, porque entonces tú me estás dando algo que yo ni sé qué es. Y yo como padre tengo derecho a saber qué es lo que yo le estoy dando a mi niño. No, y buscar un aval científico también, que en otra ocasión lo Exactamente. No, dijimos. porque la leucocorina sí tiene un aval científico, no para autismo. Ojo, N- los niños con autismo con deficiencia de folato. No, me refiero a buscar el doctor Fadul en su investigación, en lo que él ha determinado que este medicamento le funciona, Que No, lo que según él pasa dice, también es que la compartan en una que sociedad la médica que compró, no, médica él que puede hacer su compró eso. estudio él puede hacer su hacer registro. Por ejemplo, claro. mira, él puede hacer una prueba del desarrollo, una prueba de autismo antes de aplicar el tratamiento, mandarle a hacer su estudio de biomarcadores, ir registrando su conducta, darle un seguimiento y tú vas a tener un ejercicio científico. Pero de que hay personas que le va a funcionar si es ácido folínico o si es a base de ácido fólico, hay personas que sí le va a regular ciertas cosas eso y va a avanzar. ¿Entiendes? Va a avanzarlo, lo que no lo va a sacar del autismo. ¿Entiendes? Ese es el otro tema, porque se vendió como una cura y hay tratamientos, por ejemplo, algunas dietas, algunos procesos de neurobiota, a los niños que tienen deficiencia de eso le hace un bien excesivamente alto, pero como le explico, es venderlo de forma general para todo el mundo. ¿Entiendes? Ese es el Jefe, tema mío con en la eso. parte final, dinos dónde la gente te puede contactar, dónde te puede... No estamos allí en la Fundación Dominicana de Autismo siempre. Ustedes saben que somos una escuela, somos un centro de terapias y tenemos también acceso a diferentes servicios vía otras instituciones, donde tenemos programas de evaluación, diagnóstico y todo eso. Bueno, ya lo saben. Se Bueno, acabó, ¿no? será pues hasta una próxima entrega el viernes, señores. Y mañana en la diáspora en Estados Unidos nos verán Ah, sí, claro, en Latino a través de TV. Latinos TV. Así que un saludo grandote para todos ustedes. Hasta la próxima. Feliz fin de semana.